Muy buenas amigos. Venga, dale. Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de uno de los movimientos de población china más importantes de los últimos años. Y para ello hemos venido a una zona de Changsha que conserva un ambiente callejero muy típico de las ciudades de China, aunque es posible que con el tiempo vaya perdiendo terreno. Tenemos que ir. A ver, vamos a cruzar, que si no, las motos aquí no nos respetan nada, los peatones. China es el país más poblado del mundo y las migraciones dentro de sus fronteras pueden ser enormes. Antes de la pandemia, en un periodo de 40 días alrededor del Año Nuevo, cuando muchos regresan a sus provincias, podía haber casi 3.000 millones de desplazamientos. Es el mayor movimiento de población humana del mundo con mucha diferencia. Al buscar información de otros países para hacer comparaciones hemos encontrado algún que otro gráfico, pero la verdad es que se quedan cortos, porque solo cuentan los viajes turísticos que se producen durante las vacaciones oficiales, que apenas duran una semana. Ya sabéis que yo soy inmigrante, pero Lele y su madre también han migrado, no son originarias de Hunan y esto es bastante habitual en las capitales de provincia. En el caso de Shenzhen, una de las 4 ciudades con el nivel más alto, junto con Pekín, Shanghai y Guangzhou, se formó hace tan poco tiempo que la mayoría de su población ni siquiera es originaria de la misma provincia. Ahora bien, aunque haya muchísimo movimiento entre diferentes provincias, regiones o ciudades directamente administradas por el gobierno central, una cosa es mudarse y buscar trabajo, para eso no suele haber problema, y otra bastante diferente, conseguir un hukou, una especie de libro de familia, un documento de carácter colectivo para tu localidad de destino. Esto ya lo hemos explicado en otros vídeos, pero dicho rápido y mal, es un procedimiento muy importante para acceder a ciertos servicios públicos como la sanidad o la educación. Este documento se puede conseguir, por ejemplo, a través de un contrato de trabajo, pagando impuestos o la seguridad social durante un tiempo o comprando una vivienda, entre otros. La lógica detrás de esto es que los contribuyentes no son tanto los individuos, sino más bien las familias y los colectivos de los que formamos parte. Históricamente, la empresa o unidad de trabajo de la que eras empleado. Se supone que allá donde esté tu familia o tu empresa tienes lo más básico garantizado, pero si te mudas a otra localidad te estarías aprovechando de lo que han construido ellos. Y esto también ocurría en el pasado, en lo que llamamos la China comunista. Cuando os enseñamos el pueblo ese de las afueras de Changsha con la fábrica abandonada, la gente que vivía allí lo tenía todo cubierto, pero si se iban a otro lugar tendrían que empezar desde cero, a no ser que la propia empresa te enviase a otra unidad, claro. O sea, aunque están en ello, algunos servicios públicos todavía no han sido universalizados. A veces ni siquiera dentro de la misma provincia, y si te mudas desde el punto de vista burocrático puede ser como moverse de un país a otro dentro de la Unión Europea. Entonces, cuanto más desarrollada esté una ciudad, más requisitos tendrás que cumplir para que puedas disfrutar de la seguridad social o de la educación pública en el caso de tus hijos. Por ejemplo, mi primo, de que ya hemos hablado en otras ocasiones, lleva muchos años estudiando y trabajando en Pekín. Incluso compró un apartamento que no era nada barato, pero su hija no puede ir a las escuelas públicas, que están muy bien valoradas. Tiene que ir a una privada. Ahora no sé cómo estará, pero hasta hace no mucho tampoco tenía un coche con matrícula de Pekín, que tienen menos limitaciones para circular allí. El suyo estaba matriculado en otra provincia y tenía que salir al menos una vez al mes de la ciudad para conseguir un pase. A mucha gente todo esto le parece injusto y con razón, pero también sería injusto el resultado de hacer lo contrario, es decir, de dejar que se concentre la gran mayoría de la población, los recursos y las oportunidades económicas en unas pocas ciudades mientras el resto se muere de risa. Hay países en vías de desarrollo en los que ha reinado la libertad para moverse a donde cada uno quiera, pero eso ha generado enormes diferencias entre las grandes ciudades o las capitales y el resto. Al final, con estas limitaciones, aunque insistimos que pueden ser muy injustas para parte de la ciudadanía, se evita la superpoblación de las ciudades, la formación de zonas marginales y se anima a la inversión en otras zonas. Cuando se habla de las grandes ciudades de China, desde fuera nos puede dar la impresión de que siguen creciendo a lo bestia, de que quieren ser las más grandes del mundo, como en muchas otras cosas. Pero no es así, y en los últimos años el crecimiento demográfico de ciudades como Pekín o Shanghai se ha estancado. En la última década los habitantes de Pekín han crecido a un ritmo del 1,1% anual, mientras que entre 2000 y
2010 fue casi un 4%. En el caso de Shanghai, con sus 25 millones de habitantes, ha crecido todavía menos, solo 2 millones más en los últimos 10 años. Y si se mantiene esta tendencia, unida al envejecimiento de la población, en un futuro no muy lejano, a lo mejor hasta tienen menos habitantes que ahora. Mientras tanto, las megaciudades de Shenzhen y Guangzhou en la provincia de Guangdong han crecido en 7 y 6 millones respectivamente en la última década, porque allí se concentra gran parte del poder económico del país. Pero ahora mismo las localidades cuya población aumenta más rápido están más al interior y son de menos a más. Nuestra ciudad, Changsha, Nanchang, Xi'an, Hangzhou, Chengdu, y la que más ha crecido con mucha diferencia es Wuhan. Es más, en el último año los habitantes de Wuhan han aumentado más que los de las otras 5 ciudades juntas y ha batido todos los récords al crecer casi un 10%, con 1.200.000 más. Es posible que esto en parte se deba a que antes y después del confinamiento algunos se marcharon, pero lo cierto es que se ha apoyado muchísimo a esta ciudad por su enorme sacrificio y no pocas empresas han invertido o han abierto oficinas y fábricas allí. Mirad, esto es lo que os queríamos enseñar. Incluso con la lluvia están montando un montón de puestos de comida. Lo hacen cada día a la misma hora porque justo aquí al lado paran un montón de autobuses llenos de estudiantes y trabajadores que acaban de salir de la escuela o de la empresa. Y esto está muy bien, hay un ambiente que a mí personalmente me encanta, es todo muy asequible. Durante los primeros años en China siempre acababa en sitios así cuando salíamos. Muchos de los que trabajan aquí vienen de las afueras o de otras localidades, pero es un modelo de actividad económica que también genera fricciones. Aunque están intentando solucionarlo, a menudo suele haber quejas por la higiene. Ahora mismo aquí hay una mezcla de olores, de comida muy rica y también otras cosas no tan agradables. Y claro, aquí se cocina con bombonas de gas que alguna vez han generado accidentes muy serios. Y nos guste o no, lo más probable es que dentro de las grandes ciudades este tipo de espacios se vayan reduciendo. Luego hay un problema que a mí como sociólogo me parece muy importante y que tiene que ver con las expectativas, porque a partir de las reformas económicas y de apertura mucha gente pensó que se podían hacer ricos si se iban a las grandes ciudades. Y sí, hubo oportunidades y cantidad de gente mejoró sus condiciones de vida, pero solo se hicieron ricos unos pocos. Mucha gente procedente de otras zonas del país ha estado simplemente malviviendo en las más grandes ciudades. Por ejemplo, esperando a poder comprarse un apartamento que tienen unos precios desorbitados y luego venderlo para hacerse ricos. Esto funcionó durante unos cuantos años, pero ya pasó el mejor momento y cada vez más ciudadanos están despertando de ese sueño. Es más, probablemente esas personas que llevaban una vida muy sacrificada y ahorradora son de los que más han sufrido el confinamiento de Shanghai, porque algunos estaban viviendo en apartamentos muy pequeños en los que se comparte cocina y baño con mucha gente. Y no me extrañaría nada que esa experiencia acelere el fenómeno sobre el que trata este vídeo. En los últimos años hay una tendencia que consiste literalmente en escapar de las megaciudades. En chino se dice Tao Li Bei Shang Guang. Pero no solo se da entre los que están cansados de vivir en esas ciudades, sino también, por ejemplo, entre los que se acaban de graduar y están pensando qué hacer con sus vidas. Puede que este fenómeno comparta algunas cosas con la llamada gran renuncia de los Estados Unidos y otros países occidentales. Pero lo interesante aquí es que ahora unas cuantas ciudades de segundo y tercer nivel están compitiendo por atraer a esos talentos cansados o indecisos. Hace algo más de 10 años, cuando llegué a este país, había unas cuantas capitales de provincia que dejaban bastante que desear en cuanto al nivel de desarrollo. No estaban a la altura de Pekín o Shanghai ni de lejos. Estaban en pleno proceso de construcción de infraestructura, excavando líneas de metro, montando carreteras por todas partes, pero ahora son lugares bastante dignos que incluso atraen a parte de esa gente que se ha pegado años ahorrando en las megaciudades. Por ejemplo, no sería nada raro que al primo de Lele le ofreciesen volver a su ciudad natal o a Wuhan, que está dentro de la misma provincia, y tuviese un salario igual de alto o superior. Y este solo es un caso en particular, pero estamos hablando de algo que puede ser muy importante para el desarrollo del país en general, y me parece que hasta las empresas extranjeras interesadas en el mercado de este país lo deberían tener en cuenta. Yo pasé mis 2 primeros años en Wuhan, entonces era una ciudad desconocida para la mayor parte del mundo e incluso los propios chinos me preguntaban, ¿pero qué haces aquí si este es un lugar de segunda? Pero en los últimos 10 años, desde bastante antes de la pandemia, realmente aspira a convertirse en la capital de la China central, que incluye 6 provincias. Y Wuhan ya no es aquel lugar caótico que conocemos
conocí en el año 2011, ahora tiene un aspecto imponente incluso a nivel internacional. O sea que si dices que la sede de tu empresa está en Wuhan, cada vez menos gente te va a mirar por encima del hombro. En Changsha somos un poco más humildes, apenas se nos conoce en el extranjero, pero dentro de China somos famosos sobre todo por la cultura del ocio. Aquí está la sede del canal de televisión más conocido del país, sobre todo por sus programas de entretenimiento, y esto no lo vamos a decir muy alto, pero hay gente que está viniendo porque el precio de la vivienda es más bajo. Es más, nosotros ni locos nos habríamos podido permitir un apartamento en Shanghai o en Pekín. A lo mejor con un poco de suerte un baño, sí, nos podríamos haber comprado un baño en Pekín. Y lamentablemente, al menos aquí, esto no se aplica a los extranjeros, pero suele haber ayudas económicas para que la gente con estudios venga aquí a vivir. No hace falta que tengas un título universitario, con una formación profesional con experiencia ya cuenta. Y a Lele, gracias a su título de máster, le han caído casi 4.000 eurazos, amigos. Aunque solo te los dan después de haber comprado la vivienda y haber obtenido el hukou. De hecho, hay un montón de ayudas diferentes incluso para los campesinos de otras localidades que vengan con proyectos para las afueras de esta ciudad, por ejemplo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!